Andrea es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y cuenta con diplomados por la Universidad del Pacífico, por la Universidad de Monterrey y por la INCAE Business School. Trabajó en la CONAMER como secretaria técnica del programa de justicia cotidiana en materia de mejora regulatoria, con el que se obtuvieron datos inéditos y se promovió la mejora regulatoria a nivel subnacional. Actualmente es coordinadora técnica del Consejo Coordinador Empresarial, desde donde impulsa temas de mejora regulatoria y desarrollo empresarial. Bienvenida, Andrea. Y bueno, también quiero aprovechar estos minutos para platicarles un poco que, derivado del efecto devastador que ha tenido la COVID-19 en las pequeñas empresas, medianas y grandes, en ETOS hemos desarrollado un diagnóstico muy exhaustivo que lo que pretende es identificar cuáles son los obstáculos que enfrentan los negocios para abrir y operar en México. Este diagnóstico tiene tres componentes fundamentales. Uno es una serie de reportajes periodísticos que hemos lanzado en semanas pasadas y cuyo objetivo es conocer de la voz de los empresarios, de las cámaras empresariales, del gobierno y de otros actores relevantes, cuáles son estos obstáculos que enfrentan los negocios para abrir y operar en México. Fue así como nos dimos cuenta que existe una gran diversidad de realidades para los microempresarios en México y que los problemas que existen en el norte no son los problemas que se presentan en el sureste, ¿no? Y uno de estos ejemplos es el caso de Chihuahua, por ejemplo, o Matamoros, en donde su principal problema para abrir un negocio es la burocracia, pues a los empresarios les puede tomar hasta 6 meses pues realizar los trámites de apertura de su negocio. Pero si nos vamos al sureste, a Solidaridad Quintana Roo, los problemas son totalmente distintos, pues los empresarios ya normalizaron la extorsión, y no solo la extorsión del crimen organizado, sino también las cuotas que deben pagar al gobierno para evitar ser clausurados, ¿no? Entonces tenemos empresarios que pagan desde 1,000 y 2,000 pesos cuando se trata de pequeños comercios a los inspectores, o tenemos empresarios que pagan entre 50 y 100 mil pesos al gobierno cuando se trata de empresas grandes, ¿no? Bueno, esta diversidad de realidades justamente es la que queremos plasmar en este diagnóstico que les comento, y estos reportajes ya pueden ser consultados en nuestra página web, pero próximamente vamos a sacar otros dos instrumentos o otros dos productos que complementan este diagnóstico del que les hablo. Uno es la herramienta subnacional de obstáculos empresariales, que mide a través de 120 variables cuáles son los estados donde hay más obstáculos para abrir y operar un negocio. Esta herramienta evalúa temas desde calidad de servicios públicos, impuestos que pagan las empresas, tasas de incidencia delictiva y otras variables a nivel subnacional, y nos permite identificar en qué estados hay un ambiente propicio o un ambiente idóneo para abrir una empresa. Y finalmente también realizamos una encuesta de percepción empresarial a 2,250 empresarios del sector comercio para conocer cuáles son sus percepciones en términos de corrupción, cuáles son los trámites municipales más complicados o donde existe más corrupción o donde existen más trabas. Esta encuesta nos ha dejado muchos datos interesantes, entre ellos, por ejemplo, 3 de cada 10 empresarios encuestados prefieren hacer trámites presenciales en lugar de hacerlos de manera virtual, porque el tiempo de respuesta al hacer un trámite virtual se prolonga, dado que no hay una respuesta automática del gobierno, lo que sí sucede cuando vas a las oficinas de gobierno y puedes exigir una respuesta inmediata del servidor público. Y bueno, estas dos herramientas o estos dos productos los vamos a lanzar próximamente en un micrositio que los invitamos a estar muy pendientes de este evento de lanzamiento. Y para ya no extenderme muchísimo más, quisiera entonces hablar con nuestras 3 especialistas que hemos reunido hoy. Las voy a presentar muy rápidamente para dar más espacio a que ellas puedan platicarnos un poco sobre sus experiencias. Comienzo por presentar a Milén Cano. Milén es licenciada en Economía y Ciencia Política por el ITAM. Es cofundadora de Fuiste Tú y de Dateras. Actualmente es economista en jefe y coordinadora de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria en Coparmex. Y a través de Coparmex ha impulsado proyectos como el de Alerta Regulatoria. En segundo lugar tenemos a Adriana García. Adriana es licenciada en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Finanzas y tiene más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de la política regulatoria a nivel subnacional. Actualmente ella es analista de políticas de la División de Política Regulatoria de la OCDE.
Y finalmente tenemos a Giovanna Baselis. Giovanna es licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Yucatán. Durante 13 años formó parte del servicio público en el Ayuntamiento de Mérida, en puestos relacionados con atención ciudadana y mejora regulatoria. Desde el 2018, Giovanna forma parte del gobierno del estado de Yucatán, primero como directora y actualmente como subsecretaria de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional. Bienvenidas a las tres, muchas gracias por acompañarnos a este panel. Y bueno, para darles más tiempo de debate, vamos a pasar directamente a la primera pregunta, la cual dice así: ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los negocios en México para abrir y operar y por qué? Si quieren, comenzamos con Milen. Adelante, Milen. Muchas gracias, un saludo a todos y todas los que nos escuchan. No sé si tengamos por ahí la presentación que podamos proyectar, si no, yo también la puedo proyectar, como ustedes me digan. Si nos ayudas proyectando, por favor, Milen. Sí, claro. Entonces, nada más, por favor. Bueno, no me deja, pero si quieren voy empezando en lo que me habilitan la opción. Pues bueno, un saludo a todas y todos. Yo soy Milen Cano, como comentaron, estoy coordinando la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria en Coparmex, además de ser economista en jefe de Coparmex. Y pues bueno, en esta primer parte me gustaría nada más darles un contexto muy breve de qué es Coparmex, como para que puedan entender la relevancia de lo que nosotros podamos decir al respecto. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Sí. Bueno, entonces, Coparmex básicamente es un sindicato patronal de afiliación voluntaria, que básicamente lo que buscamos es, pues, del temas de desarrollo económico y social del país con equidad y cohesión social. La verdad es que es muy amplio todo lo que tiene que ver con nuestra misión y visión. Lo más importante es que representamos alrededor de 36,000 empresarios en todo el país, responsables de 30% del PIB y 4,8 millones de empleos que se generan a partir de estas empresas. Entonces, bueno, tenemos un proyecto que nosotros hacemos que se llama Data Coparmex, que es un conjunto de 10 indicadores, de los cuales 5 se hacen a partir de encuestas a nuestros socios justamente de todo el país. Y ahí estamos midiendo en particular lo que tiene que ver con el gasto regulatorio o los problemas que enfrentan las empresas para operar al realizar trámites gubernamentales en el último año. Entonces, un poquito aquí quiero darles estos datos que no sé si los conozcan y a lo mejor pueden ser nuevos para ustedes, sobre cuáles son los problemas que enfrentan nuestros socios Coparmex de todo el país, de todos los sectores, de todos tamaños de empresa, para realizar trámites gubernamentales en el último año, ¿no? Estos son datos al cierre del 2021 y vemos que el 47,4% de nuestros socios han tenido algún problema al realizar trámites gubernamentales en el último año. Entonces, básicamente 1 de cada 2 de nuestros socios, les digo, de todos tamaños, de todos sectores, enfrentan algún problema al realizar trámites. Y esto es importante porque al final sabemos que la interacción con el gobierno es un hecho elemental para definir qué tanto va a poder crecer o no un negocio, qué tanto se va a poder desarrollar o no un negocio, porque son cosas que no se pueden obviar o no se pueden dejar de hacer, ¿no? Y lo interesante de estos datos es que los vemos a nivel estatal y ahí justamente como tenemos representación en todos los estados, vemos, aquí ustedes pueden ver en este mapa, que hay muchas diferencias a nivel estatal, ¿no? Y esto les digo, son datos al cierre del 2021. Vemos que hay estados como Coahuila, Hidalgo y Querétaro con un muy buen desempeño comparado de la media nacional. Coahuila, por ejemplo, tiene el 22%, o sea, solo 2 de cada 10 dijeron haber tenido algún problema al realizar trámites. También les digo, Hidalgo, Querétaro, Sonora y Veracruz están en las 5 mejores posiciones, pero por otro lado tenemos el caso de Quintana Roo, Ciudad de México, Campeche, Tabasco, Zacatecas, en donde tienen un desempeño mucho por encima, este porcentaje está por encima de la media nacional, inclusive Zacatecas con un 76,9% de los socios diciendo que enfrentaron algún problema al realizar trámites, lo mismo con Tabasco 70% y Campeche 64%, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay mucha disparidad a nivel regional y por eso la importancia de poder
homologar un poco los avances que se tienen en materia de mejora regulatoria entre los estados, ¿no? Y en ese sentido, pues muy relevante todo lo que tiene que hacer la CONAMER para poder justamente acompañar a las comisiones locales de mejora regulatoria en este esfuerzo. Aquí nosotros también preguntamos cuáles son los principales problemas que enfrentaron, ¿no? Ya nos dijeron que sí, bueno, entonces entre ellos, ¿cuáles fueron los problemas que enfrentaron? Y lo que vemos es que el principal problema es los requisitos excesivos, ¿no? Aquí tenemos una agenda muy importante de mejorar estos requisitos excesivos que enfrentan las unidades económicas. Y de ahí vemos que hay otros problemas que tienen porcentajes muy similares, ¿no? Por ejemplo, falta de claridad, 16% dijo que ese era el problema, horarios restringidos, 14%, que puede ahí estar muy vinculado también pues con la pandemia y que se restringieron algunos horarios y momentos en los que se podían hacer trámites, costos excesivos, 13%, atención en ventanilla, 10%, se obtuvo información incorrecta o contradictoria 11% y se contradice o contrapone a otra norma 10%. Como ven, todos son problemas que tienen un similar porcentaje de ocurrencia y que se pueden generar estrategias para poderlos contrarrestar, ¿no? En este sentido, y en cuanto a operar y poder abrir un negocio, nosotros justamente lo que hemos visto y lo que nos comentan nuestros socios, sobre todo a nivel local, es que hay pues mucho problema luego cuando se quiere abrir un negocio, se quiere formalizar un negocio, y esto es por todos los trámites que se pide a nivel local y que muchas veces se contraponen entre sí lo que te pide el municipio y lo que te pide el Estado. Entonces, bueno, aquí nosotros lo que estamos viendo es, les doy unos datos adicionales nada más para que vean, por ejemplo, el tema de los trámites gubernamentales a través de medios digitales. Vemos que el 80% de los socios Coparmex han realizado un trámite gubernamental por medios digitales, mientras que, por ejemplo, el dato que nos da la ENCRIGE del 2020 es de 46.4, ¿no? Entonces es mucho mayor entre unidades económicas que, por ejemplo, están afiliados a un organismo empresarial, los que usan estos medios electrónicos para realizar trámites. Y, por ejemplo, vemos que las microempresas socias de Coparmex dedican en promedio 49 horas al mes para atender el gasto, lo que tiene que ver con temas regulatorios, el marco regulatorio en general, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a esto que les comentaba de la parte de lo que tiene que ver con la apertura de negocios, nosotros tenemos un programa piloto que hemos estado desarrollando en algunos estados en conjunto con nuestros centros empresariales, que es un programa que le llamamos de apertura a la confianza. Y lo que tratamos ahí es justamente ante el contexto de la pandemia que estamos viviendo y que se requiere una reactivación económica. Esto se trata de un decreto administrativo de emergencia para poder ampliar los tiempos de cumplimiento de la regulación para la reapertura, apertura, formalización de empresas. Básicamente es darles un periodo de gracia a una empresa que quiera abrir de 60 días para que pueda empezar a operar y tenga 60 días para cumplir estos trámites. Esto difiere un poco a lo que tiene que ver con, por ejemplo, el sistema de apertura rápida de empresas, ya que aquí más bien se les está dando un periodo de gracia en el que pueden empezar a operar, pueden, por así decirlo, también ellos mismos probar su negocio y ir cumpliendo poco a poco con la regulación. Por supuesto que aquí estamos hablando de negocios de giros de bajo riesgo, por ejemplo, papelerías, etcétera. Y los ejemplos de trámites que se pueden, por así decir, pasar en este periodo de gracia son las licencias de uso de suelo, las licencias de funcionamiento, los programas internos de protección civil, entre otros, ¿no? Y aquí los actores relevantes a participar son los gobiernos municipales y los estatales para poder homologar estos trámites. Ya lo estamos realizando en estados como Sonora o en Puebla y estamos en pláticas también para poderlo llevar a cabo en Zacatecas, ¿no? Creo que por el momento por aquí lo dejo y pues bueno, quedo al pendiente de la siguiente ronda para darles un poco más de información. Muchas gracias, Milen. Esto que comentas de trámites contradictorios y duplicados es algo también que nosotros hemos identificado mucho y que frena o obstaculiza el desarrollo de los negocios en México y es un tema fundamental porque surge del gobierno. Bueno, ahora vamos a tener la participación de Adriana García para que nos dé el punto de vista de la OSD. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias, Dalia. Muchísimas gracias, Milen. Es un placer estar aquí. Agradecemos mucho la invitación.
Y bueno, comentarles brevemente, pues, ¿qué hacemos en la OCDE? ¿A qué nos dedicamos? Pues la OCDE, como muchos de ustedes ya saben, es una organización, un organismo internacional que está conformado por 38 países, de los cuales pues son de los países más relevantes en términos principalmente económicos. Y la división de política regulatoria, que es en la división en la que yo participo ya desde hace casi 7 años, estamos sujetos a las normas y las reglas que establece el Consejo de Política Regulatoria, que no es más que los responsables de la política regulatoria, de la estrategia de mejora regulatoria de estos 38 países, forman un consejo y ellos son los que establecen las mejores prácticas a nivel internacional. Por eso la OCDE somos conocidas como la Casa de las Buenas Prácticas y pues nosotros nos dedicamos a promover todas estas buenas prácticas, sobre todo en temas de regulación y particularmente en la división de política regulatoria, en el caso de México y América Latina, nosotros apoyamos a los gobiernos nacionales y subnacionales a que implementen estas mejores prácticas. Y bueno, ya entrando en materia, sobre esta pregunta de cuáles son las principales barreras que enfrentan los negocios, pues desde la perspectiva OCDE son dos temas principales y que ya Milen nos puso muchos ejemplos, que es la sobreregulación y la regulación ineficiente. Desafortunadamente, sobre todo en los países latinoamericanos, pues parece que la regulación es uno de nuestros deportes favoritos. Nos encanta sacar leyes, reglas, normas y no siempre seguimos los principios OCDE para definir o para establecer reglas o normas que sean realmente eficientes, que vayan acorde con las necesidades de la economía y en este caso de las empresas. Entonces, por ejemplo, en los temas que tiene que enfrentar una empresa, un inversionista, un emprendedor, sobre todo en el caso de México, ya nos puso gráficos muy claros, Milen, pues desafortunadamente nos encontramos que en ocasiones ni las propias dependencias saben a bien cuál es la regulación que tienen que cumplir estas empresas. Nosotros tenemos datos de algunos ejercicios que hemos hecho en donde estamos promoviendo la instalación de ventanillas digitales de inversión y me imagino que mi colega Giovanna les va a platicar un poquito más de ello, en donde con esta ventanilla digital de inversiones realmente se le facilite la vida al inversionista, al emprendedor, que pueda desde una sola plataforma saber qué trámites debe cumplir de acuerdo a su actividad económica. Y les comento que cuando nosotros iniciamos estos proyectos, hacemos un ejercicio en el cual sentamos a todas las dependencias dueñas de trámites, que nosotros sabemos que les van a pedir licencias de funcionamiento, licencias para cuidar el medio ambiente, protección civil, todos los temas de construcción y desafortunadamente ni las propias dependencias le clarifican al empresario o al emprendedor cuáles son los trámites que tiene que cumplir y en qué momento. Entonces, esto le puede llevar a los empresarios desde a nivel estatal hasta 500 días hábiles. O sea, imagínense el tiempo que esto representa para un emprendedor o para un inversionista. Es demasiado tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque la regulación no ha sido eficiente, no ha sido clara. La regulación no está diseñada para realmente cubrir riesgos. Entonces tenemos, por ejemplo, que les piden desde 20 o 25 trámites a nivel estatal para instalarse, por ejemplo, una industria de la transformación. Y muchos de estos trámites que tienen que realizar no hay comunicación. Olvidémonos de que haya interoperabilidad en las bases de datos o que haya comunicación entre las dependencias. O sea, no existe, tienen que volver a entregar todos los documentos. Nosotros hemos cuantificado, por ejemplo,
que una empresa, una sociedad anónima, tiene que a veces entregar hasta 20 o 30 veces su acta constitutiva. Entonces, imagínense las cargas regulatorias que le representa a un empresario o a un inversionista el tener que presentar esa gran cantidad de documentos que ya aquí nos platicaron algunos ejemplos. Y eso nada más es por hablar de los requisitos. Ahora imagínense la gran cantidad de inspecciones que tiene que atender un inversionista en todos los temas, porque tampoco hay un intercambio de información, no hay regulación clara, el inversionista no sabe qué le van a pedir en una inspección, porque no hay, por ejemplo, una lista de verificación que le diga, para el caso de protección civil, te van a pedir tantos extintores o te van a pedir rutas de evacuación o te van a pedir un programa interno de protección civil y lo tienes que realizar de esta manera. Entonces, la regulación excesiva que tenemos y la regulación ineficiente que tenemos son los principales aspectos a los cuales se tiene que enfrentar un empresario o un inversionista. Entonces, eso es parte de lo que nosotros promovemos en la OCDE, que cuando se va a emitir una regulación, se cumplan los principios de política regulatoria, el ciclo de gobernanza regulatoria, tomen en cuenta a sus stakeholders, tomen en cuenta en este caso a los sectores que van a ser afectados y que realmente esa regulación se genere basada en evidencia y que represente mucho más beneficios que costos al empresariado. Entonces, esos son los dos aspectos que ahorita nosotros consideramos son los más relevantes, la sobreregulación y la regulación ineficiente. Muchas gracias, Adriana. Sin duda es el tema de la sobreregulación algo que también nos ocupa a nosotros porque, bueno, hemos observado que incluso, giros o empresas de bajo riesgo están sobrereguladas y no puede ser posible que una empresa o una tiendita de abarrotes, que son empresas o emprendimientos de bajo riesgo, ¿no? Tarden tantos días y tengan tantos requisitos que cumplir para poder abrir y operar formalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Ahora vamos a seguir con la voz del gobierno. Adelante, Giovanna. Muy buenos días. Saludo con gusto a todas las personas que nos acompañan. A mis colegas panelistas agradezco la invitación y felicito a Ethos por promover estos espacios para que juntos podamos contribuir en el combate a la corrupción. Por favor, si me apoyan con la presentación. O si... Gracias. Para dar una respuesta precisa a la pregunta que nos planteaba, pues mire, hay muchos factores que generan una barrera, ¿no? Para poder abrir un negocio. Siguiente, por favor. Soy muy puntual y uno de los principales, ya nos explicaba muy bien Mileni y Adriana, entonces cuando se quiere abrir surge un cuestionamiento, es ¿qué trámite tengo que realizar? En el Ayuntamiento de Mérida son más de 300 trámites, en el gobierno del estado tenemos un registro de más de 700 y en el gobierno federal tenemos más de 5,000. Así que ustedes imagínense, la primera pregunta es, ¿qué trámite es el que tengo que realizar? Es precisamente en ese momento que cuando hay esta interacción en donde muchas veces se generan estos actos de corrupción. Esto debido a la falta de transparencia, al empoderamiento de la desinformación y a la poca accesibilidad en puntos de atención, en los costos, en los miles de requisitos que ya comentamos hace un rato, en la calidad de la atención, este rostro humano con el que se requiere dar este servicio y lo que más cuidamos y nadie quiere perder, que es el factor tiempo. Siguiente. Miren, el gobernador del estado, el licenciado Mauricio Vila, desde que fue alcalde en el Ayuntamiento de Mérida, ha sido el principal promotor en la política de mejora regulatoria.
porque sabe y ha entendido muy bien que la política busca la simplificación de los trámites, transformar la experiencia de las y los ciudadanos y sobre todo esta, eh, evitar estas vueltas, estos miles de requisitos, las interacciones y que lo puedan realizar desde casa o su negocio sin restricciones de horarios, con pagos en línea, firma electrónica, entre otros. Ustedes pueden ver un flujo normal de interacción donde el ciudadano busca la información, reúne requisitos, regresa a ingresar la solicitud, realiza el pago, recibe las inspecciones y vuelve a regresar para recibir su resolutivo. ¿Qué pasa al implementar esta simplificación? Que no es solo meter un sistema, sino es hacer todo un cambio en la regenería de los procesos. Entonces, pueden haber dos según la naturaleza, o desde consultar y hacer todo 100% en línea, o solamente acudir una vez a un módulo para recibir su respuesta. Y esto es lo que el gobernador nos está pidiendo a todos los servidores del estado de Yucatán. Siguiente. El gobernador Mauricio Vila tuvo la visión de ir más allá del deber ser. Afortunadamente, nuestra Ley General de Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria nos ha establecido estas herramientas que tenemos que cumplir, pero siempre buscando cuáles son estas mejores prácticas internacionales, y de la mano con el acompañamiento de la OCDE, pues se firmó un convenio de colaboración y nos entregaron 358 recomendaciones que se traducen en implementar más de 600 actividades, de las cuales su principal objetivo era eliminar precisamente estas barreras que ya hemos estado comentando, con el objetivo de mejorar el ambiente de negocios, porque tenemos muy claro, al mejorar el ambiente de negocios se genera un círculo virtuoso. Se empieza a traer la inversión, se empiezan a generar empleos, la ciudadanía empieza a tener una mejor calidad de vida y con ello un crecimiento económico y un bienestar de todos. Hasta aquí sería mi primera participación. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Algo que me llama mucho la atención es esto que mencionas de migrar hacia los trámites virtuales, que es una bondad también de los gobiernos, pero todo el trabajo que implica, porque poder ofrecer servicios ahora también en línea implica que los procesos se mejoren, que sean más rápidos, ¿no? No basta con tener un chat en línea si no hay quien lo atienda, ¿no? Entonces, la verdad es que no solo migrar a lo digital, sino fortalecer los procesos internos para poder ofrecer más trámites a los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, y con esta respuesta de Giovanna vamos a cerrar la primera ronda y ahora vamos a la segunda ronda de preguntas. Bueno, sin duda la mejora regulatoria ayuda a combatir la corrupción y crea un mejor clima para los negocios, ya lo hemos comentado en esta primera ronda, pero en su opinión, ¿cuál es el nivel de gobierno donde deben centrarse estos esfuerzos de mejora regulatoria y por qué? Si quieren, contestamos en el mismo orden. Por favor, Milen. Sí, claro que sí, Dalia. Voy a volver a compartirles mi pantalla para continuar con la exposición. Nada más me gustaría retomar tantito el tema que menciona sobre la relación que hay entre la incidencia de corrupción o la experiencia de corrupción y la mejora regulatoria. Justamente nosotros también tenemos un indicador que habla sobre la experiencia de corrupción en trámites que hayan experimentado algún acto de corrupción en nuestros socios Coparmex, ¿no? Y justamente hacemos esta pregunta sobre el nivel en el que lo experimentan. Entonces, primero les voy a dar el dato a nivel nacional, el último dato que tenemos al cierre del 2021. Para este sí tenemos datos históricos porque es un indicador que ya llevamos midiendo por más tiempo. Vemos que el 29.4% de los socios Coparmex, casi 30%, experimentaron algún acto de corrupción en el último año. Pueden ver aquí cómo este porcentaje se ha venido reduciendo a lo largo de los años, ¿no? Estos son datos correspondientes al tercer cuatrimestre de cada año, al cierre de cada año. Estos son los datos a nivel nacional, pero como siempre,
ya que vemos los datos a nivel regional, vemos una diferencia muy importante. Vemos, por ejemplo, los casos de Querétaro, Coahuila, Guanajuato, en donde, pues, por ejemplo, en Querétaro, 1 de cada 10 socios experimentaron algún acto de corrupción, seguido por Coahuila 11%, Guanajuato 19%, Hidalgo 20%, Colima 21%. Esos son los que se ubican, los que están mejor ubicados, por así decirlo. Y recordemos que sí recordemos que varios de estos estados también estaban muy bien ubicados en el indicador anterior, ¿no? Entonces, sí hay un tema entre, pues, menos trabas enfrenten el sector empresarial, las empresas, para poder realizar trámites en el día a día, pues es menos probable que puedan ocurrir estos actos de corrupción, ¿no? Y vemos por el otro lado, aquí estados que se encuentran peor posicionados son Chiapas, Tlaxcala, Estado de México, Quintana Roo y Tabasco, que también, como recordarán, repiten varios de ellos, entre los estados con mayor obstáculos para realizar trámites, que es el indicador de gasto regulatorio, y ahora aquí con nuestro indicador de México sin corrupción, ¿no? Y bueno, aquí nosotros, como les comentaba, también nosotros hacemos esta pregunta sobre el nivel de gobierno en que están experimentando estos actos de corrupción. Entonces, si ya nos contestaron que sí experimentaron algún acto de corrupción en el último año, les preguntamos en qué nivel lo hicieron. Y aquí vemos que el nivel más frecuente es el municipal, seguido por el estatal y por último el federal, ¿no? Esto la verdad varía mucho dependiendo de cada estado, pero este es el resultado nacional, por así decirlo. Es importante decirles que a lo largo del tiempo esta relación se ha mantenido, es decir, donde más experimentan los actos de corrupción es a nivel municipal, seguido por estatal y luego federal, pero es importante decir que sí hemos venido viendo un crecimiento tanto del porcentaje estatal como del porcentaje federal, ¿no? Antes había una diferencia muy grande entre la experiencia de corrupción en trámites municipales con respecto al resto. Entonces vemos que se está emparejando, por así decirlo. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta que me hacías de qué nivel deberíamos de enfocarnos, bueno, creo que los datos nos dicen que sobre todo a nivel municipal, pero que también ahí hay pues algunos problemas que están surgiendo también a nivel estatal y federal que deberían de atenderse también, ¿no? Y pues en este sentido, ¿qué es lo que nosotros vemos que puede mejorar, sobre todo a nivel local? Y cómo pueden mejorar las regulaciones. Aquí nada más me gustaría comentarles muy rápido sobre este programa que tenemos que se llama Alerta Regulatoria, que básicamente lo que nosotros hacemos es hacer un reporte de todas las regulaciones que llegan cada semana a la CONAMER. Estas son regulaciones federales que pues pueden afectar a varios sectores económicos o solo a uno, dependiendo del caso. Ahí justo hacemos esta clasificación por sector económico, por el tipo de impacto que tiene y la dependencia que lo promueve. Pero como les decía, son regulaciones a nivel federal. Pero bueno, este ejercicio lo que nos ha hecho ver es lo relevante que es la participación ciudadana en la creación de nuevas regulaciones. Aquí lo que ocurre es que nosotros estamos monitoreando los proyectos regulatorios que llegan cada semana a la CONAMER, y con ello podemos ver pues su contenido, cómo puede impactar a los sectores económicos, etcétera. Y entonces a partir de ahí nosotros como sector empresarial o inclusive podemos motivar a la ciudadanía a participar en un ejercicio que se llama consulta, que es una consulta pública, en donde los sectores afectados pueden, pues por así decirlo, comentar cuáles son los impactos que podrían tener de esta regulación, cuál es su opinión, cuáles son los alcances, etcétera. Entonces, esta es una manera en la que se pueden crear regulaciones pues más consensuadas, por así decirlo, mejores regulaciones que ya lleven pues no quiero decir el aval, pero sí al menos las opiniones de los sectores a los que estás justamente regulando. Entonces, poder avanzar hacia un ejercicio similar a nivel local me parece que es un reto muy importante y algo que se debería de hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son nuestras propuestas? Bueno, consideramos que para justamente poder tener mejores regulaciones, como vimos, en donde hay más actos de corrupción a nivel local, municipal y estatal, es cómo hacer para que justamente se involucre más al sector privado, a la ciudadanía en la creación de nuevas regulaciones, para que estas regulaciones sean muy bien pensadas, ¿no? No es que el sector empresarial esté en contra de la regulación para nada, es simplemente tener justo una mejor regulación, una regulación eficiente
que permita tener las reglas claras. Entonces, para ello consideramos fundamental que gobiernos estatales y gobiernos municipales puedan considerar las opiniones del sector privado, de la ciudadanía, a la hora de crear nuevas regulaciones. Y también justamente tener estas agendas de mejora regulatoria en conjunto con la sociedad. Y para eso están las comisiones locales de mejora regulatoria, ¿no? En la que al menos nosotros desde Coparmex tenemos como meta encargarnos que nuestras oficinas locales, nuestros centros empresariales participen en esas comisiones locales para crear una agenda de mejora regulatoria a nivel local en conjunto con la sociedad. Y pues, por supuesto, la parte de digitalización de trámites, ¿no? Entre más sencillos se vuelvan los trámites, menos susceptible a los actos de corrupción. Entonces, bueno, por aquí dejaría esta parte de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Milen. A veces la respuesta obvia a los problemas viene de quienes son los usuarios, que en este caso son los empresarios, ¿no? De por dónde podemos atacar la corrupción o por dónde podemos simplificar, pero no todos los gobiernos justamente tienen estos programas para acercarse y conocer la voz de los empresarios. Bueno, ahora vamos a pasar con la respuesta de Adriana de la OCDE. Muchísimas gracias, Dalia. Bueno, pues creo que los datos que nos presenta Milen son muy claros. La política regulatoria se debe aplicar en todos los niveles, o sea, federal, estatal y municipal. Les comento que en la experiencia que hemos tenido en la OCDE, hemos visto que muchos de los esfuerzos, incluso esfuerzos federales, se han enfocado principalmente a nivel municipal con los sistemas de apertura rápida de empresa, que sí, realmente son sistemas que promueven la eficiencia y la rapidez de los trámites. Sin embargo, en el ámbito estatal también regula y regula bastante. Déjenme decirles que en los casos que nosotros hemos analizado a nivel nacional en México, son muchos los trámites que tiene que cubrir un empresario con el Estado, principalmente las industrias, las empresas de mediano y alto impacto, por ejemplo, la industria de la transformación. Y este tipo de empresas son las que por lo general generan mayores empleos. Entonces, hemos visto un enfoque mucho hacia el ámbito municipal. Sin embargo, es importante implementar acciones de política regulatoria a nivel estatal. ¿Para qué? Para que realmente se puedan instalar empresas que generan empleos. Hoy por hoy, las grandes empresas, las grandes manufacturas tienen que ir al ámbito estatal y al ámbito federal para poder cubrir todos los riesgos, todos los dictámenes, todas las licencias, todos los permisos para poder instalarse. Y estas son las empresas que realmente generan empleos. Y desafortunadamente son en los ámbitos de gobierno en donde no se generan agendas de mejora regulatoria y estrategias y políticas para hacer mucho más eficientes los trámites. En lo que nosotros hemos visto, nos hemos encontrado que a un empresario o un inversionista le puede llevar desde 400 hasta 500 días hábiles a nivel estatal el poder cumplir con toda la regulación necesaria para poder instalar una fábrica o para poder instalar una industria. Y esto es demasiado tiempo. Nosotros queremos ser un país que está abierto a la inversión y para ello es necesario que podamos establecer regulaciones claras, pero además trámites muy sencillos, de preferencia que toda la información la puedan encontrar en un portal de internet que sea muy claro. Nosotros promovemos los portales por eventos de vida, por ejemplo, tomamos como referencia los portales del Reino Unido, de Australia, que son parte de las recomendaciones que nosotros hacemos a los estados con los que nosotros trabajamos. Ya nos comentó Giovanna de la experiencia de Yucatán. Hoy por hoy Yucatán es una entidad que tiene la primera ventanilla digital de inversiones como una buena práctica que incluso está documentada por APEC, en donde se toma como un referente a nivel internacional junto con otros dos casos de China y de Chile.
Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo, que no solamente se enfoquen las estrategias de política regulatoria a nivel municipal, sino también a nivel estatal y a nivel federal. Principalmente creemos que el Estado es un gran regulador en términos ambientales, en términos de seguridad, en términos, por ejemplo, de la seguridad para que, de la regulación para que se puedan instalar las empresas en términos de construcción. Por ejemplo, un supermercado tiene que ir y tocar la puerta del Estado y muchas veces no es clara la regulación que tiene que cumplir. Entonces, es por eso que nosotros en la OCDE estamos promoviendo las ventanillas digitales de inversión en la cual pueda un inversionista, un empresario, en un solo portal o en un mismo portal saber toda la regulación que tiene que cubrir. Y no solamente en los trámites, los requisitos, sino que también estén en una visión de proceso, que son los principios OCDE que nosotros promovemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si él ya entregó sus documentos, su acta constitutiva, su comprobante de domicilio y los requisitos que son comunes a todos los trámites, pueda haber interoperabilidad de bases de datos, una regulación eficiente al interior de las propias dependencias para que estos requisitos solamente se tengan que entregar una sola vez y no tenga que estar visitando ventanillas y ventanillas u oficinas para poder cumplir con todos estos trámites. Y algo que es muy importante, que nosotros también hemos identificado, sobre todo en sectores como la industria de la transformación, es que pues tienen que cubrir una gran cantidad de inspecciones que ya les comentaba en la pregunta anterior, y que son inspecciones que no son claras, que no cumplen con los principios OCDE, que no están basadas en realmente cubrir el riesgo que puede implicar la instalación de estas empresas. Y muchas de las ocasiones estas empresas son visitadas hasta por 10 o 12 inspectores, y cada uno le pide cuestiones diferentes. Lo ideal sería que llegáramos a un escenario en donde tanto en la federación como el estado y el municipio realmente tengan una regulación en común para que se puedan establecer estas empresas y no tengamos que el municipio le pide algunas cuestiones que incluso se contraponen a las que le puede pedir el gobierno estatal o incluso el gobierno federal. No existe coherencia regulatoria, que es uno de los principios que nosotros promovemos en la OCDE. Entonces, sí creemos que la política regulatoria se debe establecer, diseñar en todos los niveles de gobierno, y en donde sí creemos que hay que trabajar muy de la mano es con los gobiernos estatales, porque realmente regulan y regulan bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Definitivamente coincido también contigo porque no hay, digamos, una sola industria o un solo giro que exclusivamente tenga contacto con un solo nivel de gobierno, ¿no? Algunos trámites se hacen a nivel municipal, algunos federal, algunos estatal, y bueno, lo ideal sería que en todos los niveles de gobierno hubieran esfuerzos de simplificación administrativa y también de combate a la corrupción. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar la última intervención de Giovanna Baselis. Adelante. Gracias, Dalia. Mira, ¿hacia dónde tenemos que sumar esfuerzos? Tenemos que aprovechar el uso de las tecnologías, hacer esta reingeniería de los procesos y romper paradigmas. Romper paradigmas en la ley así lo dice, por lo tanto tiene que ser así. No, tenemos que mover este marco regulatorio que dé certeza a este uso de plataformas, que dé certeza a los tiempos de respuesta, que ahora sí que atraiga las inversiones. Y bueno, me gustaría poder hacer una presentación virtual. Me gustaría presentarles la primera ventanilla digital de inversiones en el país. Este es resultado de un gran trabajo de equipo bajo el liderazgo del gobernador del estado, licenciado Mauricio Vila, acompañado por la OCDE y de todos los funcionarios que están involucrados en los trámites. Entonces, por favor, si me apoyan a proyectar el video.
solo que no tenemos sonido. ¿Me apoyan con el sonido, por favor? La persona que está presentando el video solo tiene que quitarse los audífonos y poner el sonido de su computadora para que todos los podamos escuchar, por favor. No, creo que... no. Seguimos sin escucharlo. Bueno, miren, parte de lo que muchas veces la tecnología nos hace, precisamente son ah, digamos, estas pequeñas fallas. No lo podemos escuchar, entonces, si me permiten quitarlo mejor. A ver, vamos a ver si... Listo, Giovanna, ¿vas a intentar proyectarlo? mm, creo que hay que habilitar una... Bueno, miren, no quiero atrasar el foro. Se los vamos a compartir en el chat, podemos compartir la liga, pero con mucho gusto pueden ustedes buscar este video de la ventanilla digital de inversiones. ¿Qué pasa? En este video ustedes pueden ver todos los componentes que tiene esta plataforma. Si podemos dejar de compartir, se los agradecería. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla ahora sí? Sí. Bueno, miren, ¿qué es lo que van a encontrar en este video? De una manera muy rápida, en menos de 2 minutos, ustedes pueden ver cómo funciona. Solo entran a este link de tuempresa.yucatán.gov. Esta plataforma tiene 4 procesos de alto impacto que están concentrando todos los trámites para la apertura de empresas, los permisos de construcción o para comprar un predio. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que van a encontrar? Un listado de todos los trámites que tiene que realizar un empresario, desde los municipales, estatales y federales. En esta primera etapa hay 23 trámites estatales que ya pueden iniciarse 100% en línea. Toda la tramitología se puede hacer desde casa, desde el negocio. ¿Qué es lo que comprende? Que tiene un expediente digital donde la persona adjunta todos sus documentos y estos documentos lo administra de tal manera que solo lo vincula al momento de realizar el trámite. ¿Qué más tiene? Tiene una firma electrónica de tal manera que nos garantiza quién es la persona que está realizando el trámite y el servidor público también firma de manera electrónica de tal manera que le da certeza a los documentos. Tiene un motor de pago, por lo tanto la persona puede realizar el pago en línea con cualquier tarjeta o incluso puede imprimir su línea de referencia y acudir a cualquier caja del gobierno del estado o a los centros autorizados y poder pagar en efectivo. Además, tenemos una agenda de inspecciones donde la persona automáticamente programa sus inspecciones y el inspector cuando llega al domicilio realiza esta inspección de manera electrónica.
todo lo que en ese momento está levantando está llegando al expediente que tiene la dependencia o entidad, de tal manera que no hay un trabajo de que pueda cambiarlo, sino que en ese momento la foto que estoy tomando es la foto que está llegando al expediente. Y otro de los grandes, digamos, módulos que tiene esta ventanilla digital es que tiene un mapa georreferenciado. Esto que permite que la persona pueda ubicar un predio y puede tener, sin realizar ningún trámite y sin realizar ningún pago, toda la información referente a ese predio. ¿Qué tipo de información? Si hay un riesgo, si hay servicios, si está en una zona de reserva. Entonces, todas esas capas de información que tiene el gobierno del estado, con las que realiza sus dictámenes, ya está puesto a disposición para la ciudadanía, de tal manera que esto le facilita mucho al empresario la toma de decisión. Entonces, esto es a lo que hemos logrado con el apoyo de la OCDE, cumpliendo con lo que establece la Ley de Mejora Regulatoria y lo que muchas veces la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria está impulsando. Esto es lo que simplifica muchas veces los trámites y está digamos, fortalecido por un marco regulatorio que tuvimos que también cambiar. No es nada más lo digitalizo, sino que tiene esta certeza de cuáles son estos tiempos, cuáles son estas plataformas, la certeza de una firma electrónica. Entonces, a esto es lo que hemos logrado. Estos son los resultados. Logramos hacer una reducción de 110 días para la compra-venta de un predio a 10 días, un 91% de reducción. También se logró el impacto en reducir hojas de papel. En apertura bajamos de 424 días a 84 días. Y en el tema de construcción pasamos de 556 días a 90 días. Como ustedes pueden ver, pues es el primer paso. No nos hemos quedado quietos. El gobernador del estado es una persona muy proactiva, siempre está buscando cómo cambiamos, cómo mejoramos, cómo le simplificamos la vida a los empresarios. Esto que nos permite ser un gobierno más atractivo para la inversión. Tenemos ya ahorita, esta plataforma se lanzó en 2021 y pues hemos estado viendo esta curva de cómo se va cambiando, cómo se va invirtiendo la gestión de presencial a digital. Hemos pasado al principio de la administración en un 10% de todos los trámites que se hacían, era lo que se hacía en línea. En el 2020 logramos, con las acciones que se empezaron a hacer y con la pandemia, pues logramos cambiar a un 30%. 2021 logramos incrementar a un 47%. De los más de 10 millones de trámites que se realizan en el estado, el 47% se hace en línea. Y bien, esto es el primer paso. No nos vamos a quedar ahí, sino que esto es una mejora continua a la que le tenemos que estar apostando todos los órdenes de gobierno, desde ayuntamientos, estado y gobierno federal. Y pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Muy interesante todo lo que están haciendo en el gobierno del estado. Ahora ya para cerrar, le voy a ceder la palabra a mi colega Andrea Alcaraz, que nos va a dar unas palabras y comentarios de cierre. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Dalia, Milén, Giovanna, Adriana. Y bueno, yo creo que algo que nos deja este diálogo es la importancia de que en México se impulse y se sigue impulsando la mejora regulatoria de una manera transversal, ¿no? Y no solo porque contemos con una ley general de mejora regulatoria, sino por las múltiples soluciones que se nos pueden dar a problemas complejos, como la falta de un crecimiento económico, un gobierno lejano al ciudadano, la discrecionalidad que se mencionó aquí, y bueno, la falta de implementación de una política pública asertiva ha ocasionado, y justo como lo comentaba nuestra colega de la OCDE, parece que en América Latina nos gusta hacer regulaciones. Según la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, existen aproximadamente en México 113.373 regulaciones, de las cuales imagínense cuántos trámites e inspecciones se derivan, ¿no? Y bueno, recordemos que la mejora regulatoria se rige por los principios de simplificación, seguridad jurídica, armonización, transparencia, competitividad, tecnología. Y algo de lo que me gustaría hacer hincapié es que un gobierno incluyente definitivamente es un gobierno digital.
Y la mejora regulatoria es una política pública que justamente debido a todos estos principios mencionados anteriormente, fomenta instituciones eficaces para un correcto funcionamiento de una sociedad, ¿no? Y bueno, desde el Consejo Coordinador Empresarial, donde representamos a los 14 organismos más importantes del país, siempre nos preocuparemos y ocuparemos por el crecimiento y desarrollo social del país y es por eso que impulsamos distintas iniciativas de mejora regulatoria como el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, que está establecido en la Ley General, y de ahí justamente el CESP, que realiza el indicador de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, y justamente otro proyecto era el que nos contaba Dalia al principio, que estamos haciendo en conjunto ETOS y CCE, y que les podremos contar más adelante, aproximadamente en agosto, entre otros, ¿no? Y creo que todo esto, y como cierre, podemos observar que la mejora regulatoria es la política pública de México. Es sistemática y de manera transversal vela por el ciudadano, buscando que el beneficio sea mayor al costo en cualquier materia, ¿no? Económica, salud, negocios, jurídica, entre otras cosas. Y actualmente contamos con todo ese andamiaje jurídico y las herramientas necesarias, pero se necesita del apoyo de todos los actores, social, privado y por supuesto de los más altos niveles del sector público. La voluntad política del gobierno debe centrarse en los trabajos de coordinación, colaboración y conciliación entre todos los actores para poder transformar este sistema burocrático y deficiente en uno moderno y eficaz para el sector productivo, para los que se encuentran en la informalidad, para los sectores sociales y, por supuesto, aquellos que deseen invertir en nuestro país, ¿no? La interacción entre un ciudadano y su gobierno debe de ser transparente, simple y rápida, poniendo siempre al ciudadano al centro de la gestión gubernamental. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este webinar. No me queda más que felicitar al gobierno de Yucatán, ¿no? con Giovanna por todo lo que nos contó, a Coparmex Nacional, con Milén y Adriana de la OCDE por todos los trabajos que hacen para que podamos tener un mejor gobierno, un mejor país, una mejor sociedad. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el día de hoy en los paneles que todavía tenemos y también el día de mañana. Muchas gracias a todos.